Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente nosotros el fruto de tu redención. Ponemos en las manos de nuestra Madre Santísima estos momentos de compartir. Les damos la bienvenida a su programa Dichosa Tú. En esta ocasión tenemos una invitada especial, una gran amiga, y queremos compartir esta vivencia, este testimonio de vida con respecto a la fe. Sí. Bueno, ¿sí? ¿Ya estamos? Sí. Ok, perfecto. Pues bienvenida, Claudia Indira. Muchísimas gracias, gracias a la invitación. Es un honor para mí estar aquí en este programa Dichosa Tú. Pues mucha gente te conoce, Claudia, pero no conoce a ese ser humano tan maravilloso que eres. Yo pues le doy gracias a Dios por tu amistad de ya de algunos años, Sí. 10 años de conocernos y de ir caminando en un camino un poquito diferente a lo que pues personas que te conocen están acostumbradas a ver. Y a mí me gustaría que compartieras con nosotros tu origen. ¿Quién es Claudia? ¿De dónde viene Claudia? Ok, bueno, pues yo aunque nací en Mexicali, Baja California, finalmente mis orígenes están anclados en Sonora, porque a los 3 años de edad mis padres regresaron aquí a Sonora, a Benjamín Hill, y bueno, pues ahí es donde desarrollé mi niñez. Te puedo decir que en una comunidad donde se incentivaron mucho los valores en mi familia, la honestidad, el trabajo, el compromiso, la justicia social. Y bueno, mi padre ferrocarrilero, como muchos ahí en el pueblo, mi madre maestra, Celina Córdoba, maestra de primaria, de secundaria, con gran vocación, y fue quien me encaminó no solamente a las letras, sino a la poesía, y encaminó mis pasos hacia la creencia en Dios desde temprana edad. Y bueno, posteriormente, ¿qué te puedo decir? Una niñez feliz. Participaba en el parque infantil del pueblo con muchas amigas y una gran soñadora, debo decirte, Araceli, una soñadora. ¿Cuáles eran tus anhelos? Mira, desde muy pequeña, desde muy niña, desarrollé una sensibilidad muy, muy amplia respecto a las injusticias. Recuerdo yo que una tía se sorprende y hasta la fecha recuerda que siendo muy niña yo observaba que ella sollozaba en silencio, digo así como pretendiendo que no se dieran cuenta, pero ella sufría por un familiar que padecía alcoholismo, su pareja, y sollozaba en silencio. Entonces yo recuerdo que en alguna ocasión me acerqué a ella y le dije en ese ánimo, en ese afán de consolar el dolor, y le decía: cuando yo sea grande, tía, voy a cerrar todas las licorerías. No sabía ni pronunciar la palabra, pero ella comprendió perfectamente que mi anhelo era que cuando fuera grande iba a cerrar todas las licorerías para que ya no sufrieran por el padecimiento del alcoholismo. Ella nunca lo ha olvidado, se lo dije con mucha firmeza, y así como esa anécdota, te puedo decir que desde niña defendía a otras niñas de cuando sufrían algún abuso, algún bullying, algún acoso escolar. Me volví defensora de las niñas, y desde entonces me di cuenta que desde niña era pequeña, pero tenía grandes anhelos, grandes ideales. Y así fue mi niñez en el pueblo. ¿Y cómo fue entonces que sales del pueblo? Porque pues muchas veces no tenemos
aunque somos pequeños, pero no tenemos esa visión, ¿verdad? De dejar el hogar. Tal vez las costumbres y más antes era, pues no como ahorita, ¿verdad? Ahorita es, pues cualquiera se va a estudiar fuera, Sí. hay más facilidades, pero en aquel tiempo, digo, no eres tan grande tampoco, Sí. pero bueno, o sea, ¿cómo fue esa salida? Sí, yo sinceramente yo soñaba con venirme a estudiar a Hermosillo, era así parte de mi ideal, porque si desde niña yo veía que debía hacer algo relacionado con la justicia, pues. Entonces, pues claro que quería venir a estudiar a Hermosillo, soñaba con ello. Sin embargo, había situaciones de género, digamos, que todavía las hay, pero en aquel tiempo, en un afán protector, la familia pretendían que yo me quedara en el pueblo, que ahí me casara, que hiciera mi vida ahí, y solamente a mi hermano, a mis hermanos varones, hombres, ellos sí se iban a venir a estudiar, entonces eso me entristecía, pero finalmente hubo una coyuntura en la familia que aproveché y que dije, sí, quiero ser maestra, me quiero ir a estudiar a Hermosillo, y fue así como a los 15 años me vine aquí a Hermosillo a estudiar primeramente el bachillerato pedagógico de la Escuela Normal del Estado y posteriormente me inscribí en Derecho, que era la carrera que a mí me movía, pues. ¿No? Pero ahí me has contado algunas cositas interesantes de que la condición fue que venías a estudiar para maestra. Sí, esa fue la condición. Como mi mamá fue maestra, pues ella externó a mi papá, si Claudia quiere ser maestra, yo no sé cómo la voy a apoyar para que se vaya a Hermosillo a estudiar. Pues claro que aproveché la coyuntura, y no le dije, mamá, yo quiero ser maestra, enseñarle a los niños, y sí, así es como me vengo a Hermosillo, pero me inscribo también en la Escuela de Derecho. Entonces ya como en el tercer semestre ya les dije, mamá, pues estoy estudiando Derecho, también estuve estudiando al mismo tiempo la normal del Estado, pero me gusta más Derecho. Y ya aceptaron, era para ellos algo difícil, pensaban que era una carrera para hombres, no para mujeres, pero finalmente me apoyaron. Y aquí estoy, bueno, hice mi carrera profesional en la Escuela de Derecho y sigo en ello. Qué bonito. ¿Y cuáles son los anhelos de esa joven también cuando llega pues el tiempo de formar una familia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues mis planes fueron de que al término de la carrera, dije, cuando termine la carrera y tenga un año ya ejerciendo mi profesión, es cuando pensé en ya formar una familia y así fue. Ya nos conocimos en Guaymas y bueno, empezamos una relación. Abogado también. Abogado también. Tenía que ser. Abogado también. Para que sí. se supiera defender, Claudia. Sí, abogado. Y bueno, empezamos una relación de noviazgo, posteriormente nos casamos, tanto por el civil como por la iglesia. Y como toda pareja que va iniciando, Araceli, con retos, buscando cómo conciliar dos formas distintas de cómo fuimos educados, evitar el romanticismo que a veces nos educan o pensamos que así es el matrimonio. Y qué curioso, ¿verdad? Porque, perdón que te interrumpa, pero en las familias, bueno, al menos en ese tiempo, cuando uno es muy jovencita y se casa muy joven, porque tú te casaste joven, ¿no? Ajá. Entonces tú piensas que las cuestiones son igual que como en tu familia. Así es. ¿Y qué pasa? Pues que no es así. No. ¿Verdad? Es un mundo, es otro mundo. Son literal. dos mundos que se juntan. Entonces, sí hay mucho trabajo que hacer en ese sentido, buscar las coincidencias, pero definitivamente cuando Dios está en una familia, Él hace todo posible. Tú abandonas en Dios y Dios actúa. ¿Cómo? Cuando Él decide. ¿Me explico? Sí. Hoy te puedo decir, Araceli, mi esposo Martín Narváez, imagínate lo que te voy a decir, él tenía mucho tiempo que, igual que yo, espacios de tiempo en lo que no estuvimos cercanos a la iglesia. Pero hoy te puedo decir, mi esposo asiste a la hora santa, él está en Nayarit,
está apoyando en la lectura de la misa de 7 de la mañana, Wow. en otra iglesia a las 7 de la tarde. Mira. Los sábados también en otra iglesia. Como O sea, sí, sí, Dios actúa definitivamente, Así es. definitivamente. Ve la intención del corazón. Sí. Y claro que o sea, eso por supuesto que la relación la consolidó, la reconciliación, de todas aquellas pruebas, porque pasamos muchas pruebas como muchos matrimonios. Así es. Pero pues hoy doy gracias a Dios porque Él, bueno, me tiene sorprendida, Dios, me tiene sorprendida porque a ambos nos ha llamado, Ajá. nos ha tocado el corazón. Excelente. Sí. Pues es que ve la intención y pues las semillas están ahí. Es cuestión de tiempo a veces, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Y qué pasa cuando te conviertes en mamá? Bueno, ¿Cómo fue pues, ese proceso? Transformador. Es una situación que te hace ver, digamos, tomar una conciencia distinta, ver tus prioridades, te dan mayores motivaciones, ¿no? a tu vida, te transforma y entonces buscas cómo conciliar la parte de ser profesionista y de ser mamá, ¿sí? Y buscas, y obviamente también esposa, y entonces cómo concilias todo ello con organización, con apoyo familiar también, con mucha vocación, con agradecimiento por esas bendiciones. Y de verdad que sí, grandes bendiciones tener a mis hijos, Brian y Rommel. Los dos son almas nobles, muy nobles, buenos hijos. Entonces, no fue tan difícil, digamos, conciliar, aunque a veces pudiera ser más cuando al exterior te empiezan a cuestionar porque estás trabajando, ¿sí? Porque estás trabajando y te empiezan a cuestionar voces que no saben que realmente tus hijos también es una forma de educar con el ejemplo que tú das en tu ámbito profesional. Entonces, es cuestión de saber compaginar ambos roles, no de separarlos. Y es que también, pues, tienes que tener muy claras las prioridades, ¿verdad? Exactamente. Porque, pues, una mamá siempre es indispensable para los hijos, pero cómo también tú a través del tiempo y con las situaciones que fuiste viviendo y de forma profesional, pues, o sea, que fue se puede decir así, de menos responsabilidad a más responsabilidad, ¿no? Sí. Entonces, esto es difícil, es cansado también. Digo, hay personas que deciden dedicar el tiempo a su familia y perfecto, pero habemos personas, Ajá, ¿verdad? Que sí. dijimos, bueno, yo creo que lo puedo hacer, ¿no? A veces nos hacemos pedazos, ¿verdad? Con el tiempo, pero se puede. Sí se puede y mira, en lo personal, yo hice partícipe a mis hijos de mi trabajo, de mi profesión y de mis logros. Siempre los hice partícipes e incluso platicaba con ellos cuando había una posibilidad de un ascenso y lo que implicaba mayor responsabilidad, mayor tiempo, dedicarle a mi trabajo. Y entonces se los compartía, lo platicábamos para ver qué opinaban, cómo se sentían. Y te voy a decir algo, siempre me apoyaron, siempre, siempre, me animaron. Había veces que me daban unas respuestas más prontas de lo que yo imaginaba. Incluso una frase que ellos me dijeron era, mamá, queremos una mamá realizada, no una mamá frustrada. Y créeme que eso, ellos no saben lo fuerte que fue para mí, lo que me animó, y efectivamente se convirtió en una fortaleza esa frase, ¿eh? Queremos una mamá realizada, no una mamá frustrada. Entonces siempre sentí el apoyo de ellos. Y te puedo decir que ellos están muy orgullosos de su mamá, pues por eso te digo, el ejemplo que damos es muy valioso y muy importante. Y fíjate qué bonito lo que dices, porque tú haces partícipe a la familia y la familia también se convierte en esa fortaleza que te ayuda, que te impulsa.
Hace algunos días tuvimos una invitada aquí y nos comentaba lo mismo. O sea, pasaba una situación de que ella platicaba las situaciones con sus hijas, tiene 3 niñas, Evangelina, estuvo aquí en el programa, y nos decía precisamente eso: tu realidad es esta, mi realidad es esta, yo soy enfermera, ¿no? Y tengo que trabajar en la noche y no me puedo desvelar. Y ahorita, Sí. pues no hay papá en casa, por ejemplo, ¿no? Y cómo, dice, ellas aceptaron esa realidad y salieron adelante, ¿no? Han salido adelante, porque la lucha continúa siempre, ¿no? Exactamente. Entonces, qué bonito que hables y compartas esa parte, porque es tan importante de verdad la comunicación familiar, sí, Claudia, que ahorita la verdad es que se ha roto mucho, tienen mucho que ver estos aparatitos, ¿no? Así es. Estamos con muchos aparatos para comunicarnos y sin embargo la comunicación familiar a veces falla y falla en lo más elemental. Sí, sí, definitivamente tienes razón. Por eso hay que incentivar, hay que dedicar un espacio de tiempo. Y ahorita que está tan arraigada la situación de la comunicación, de los aparatos, creo que hay que establecer reglas, como por decir, a la hora de la comida no, a la hora del desayuno no, o sea, espacios de tiempo para que esté fuera el celular y se pueda seguirse comunicando la familia. Es sumamente importante. Sí, así es. Y sobre todo por todas las influencias también que reciben, ¿no? Bueno, pues, ¿y cómo te ha ayudado esta fe, estas semillas que en tu casa se sembraron de valores, en el camino? Porque, pues, o sea, pues fuiste la primera mujer fiscal, ¿verdad?, del estado de Sonora. O sea, eso es un cargo, pues, muy, muy fuerte, muy difícil, de mucha inteligencia, fortaleza, templanza, ¿verdad? Para combinar esto no es fácil. Y bueno, si la situación de trabajo no es fácil, menos una situación como la que tú viviste, ¿verdad? O sea, ¿cómo hiciste o cómo para no perder esa templanza, ese equilibrio, ¿verdad? En tu familia, con tus hijos, en la comunicación y en tu profesión. Porque, bueno, una cosa es que, por ejemplo, tengas un horario establecido, pero cuando es de esa forma tan, pues casi 24/7, casi sí, esperarte, sabes que las vacaciones van a esperar, los vamos a posponer. ¿Cómo fue? O sea, ¿qué empezó a provocar en ti también? Bueno, primero que nada debo decirte y decirle a todos que nunca he estado sola, que Dios ha estado conmigo desde que tengo memoria, desde antes de nacer. Dios ha estado conmigo. Te puedo decir que me ha guiado, me ha protegido, me ha consentido. Y en toda circunstancia que he pasado en mi vida, que pudiera darte muchísimos testimonios de ello, siempre estuvo presente, siempre. Hay situaciones, casos incluso, circunstancias muy fuertes o adversas en las que me dejó patente que ahí estaba, siempre ha estado conmigo. Si bien en periodos de tiempo como este que comentas, por las jornadas laborales, me alejé de la iglesia por los tiempos, sin embargo, Él nunca se ha alejado de mí, jamás, nunca. Entonces, qué mayor fortaleza que te sostenga Él. A mí me quedó claro que fue una encomienda de Dios. El llegar a ese cargo definitivamente siempre lo concebí de esa manera. Entonces, pues de Él, de la Santísima Trinidad, de la Virgen María, de mis hijos, de mi familia, esos fueron mi ancla de fortaleza para poder realizar mi trabajo. Pero además recuerda, Araceli, yo soñaba con eso. O sea, desde niña, esa sensibilidad tan fuerte por compadecerme y tratar de hacer algo cuando veía una injusticia,
todo el tiempo me ha acompañado. O sea, es algo intrínseco mío. O sea, eso es parte de mí, pues, ¿no? Entonces, el hecho de llegar a culminar mi profesión, mi cargo en esa institución en la que finalmente me tocó estar al frente de la institución, pues que todo el tiempo estuve trabajando en ella y que amo, ¿no? Fue tanto como la gran oportunidad de servirle a la sociedad, de, creo que el servicio genuino es una forma de amar, es una forma de amar al prójimo y, y es un agradecer a la sociedad, a la gente que llega contigo y te abre su corazón y te platica sus problemas, la situación que los está agobiando, buscando una solución, confiando en ti. Entonces eso se agradece y se convierte ese servicio público en procurar justicia en un verdadero apostolado, en un apostolado de verdad. Y, y bueno, es una escuela de vida la que te deja el servicio público y de verdad pues es una bendición, una gran bendición que agradeces y que siempre estás tomado de la mano de Dios para poderlo llevar a cabo de la mejor manera. Fíjate, Claudia, que nuestra iglesia es tan rica, tan maravillosa, tan iluminada por el Espíritu Santo, que tenemos toda una doctrina, la doctrina social de la iglesia. Y la doctrina social de la iglesia nos impulsa al laicado, ¿sí? Porque hay gente que escucha la palabra laico y piensa en la gente que no cree en Dios o los gnósticos, y no es eso. El laicado en nuestra iglesia es aquellos que somos aquellos bautizados que no tenemos una orden propia como, por ejemplo, como una religiosa, ¿verdad? Votos. Y a eso nos invita, precisamente a eso lo que acabas de decir. Cómo nos enseña que la política, pero no estamos hablando de partidos políticos, la política, la búsqueda del bien común, Sí. sí, es un llamado a los laicos. Es decir, Dios nos invitó y nos mandó y nos lanzó al mundo a transformarlo para Él. Entonces, esto es así como lo acabas de decir, es una de las formas más grandes de la caridad, hacer política, es decir, trabajar para el bien común. Y como siendo servidor público, yo en algún tiempo también lo fui, pero no en ese ámbito ni a ese nivel. Pero sin embargo es cierto, o sea, cuando tú tienes conciencia, ¿verdad?, de que lo que estás haciendo va a servirle a alguien, o simplemente, Claudia, ver a esa persona, entenderla, comprenderla, ¿verdad? Y a veces es nada más escucharla, que se desahogue en su situación. ¿Cómo puedes hacer bien? O sea, ¿cómo puede ser la diferencia en que una persona siga adelante o de plano se caiga, pues, ¿no? Así es. Porque te das cuenta que también hay gente que no entiende eso y que no, o al menos no se nota que ame su trabajo, ¿verdad? Tienes que tener una verdadera vocación de servir. Es una vocación realmente. No cualquier persona debiera o puede ser un servidor público porque es un sacrificio realmente. Un sacrificio que te deja mucha satisfacción, Araceli. Porque de verdad te llenas de satisfacción. Sí. De ver que incidiste en aquella persona, que pudiste resolver algo, que cambiaste una vida. O sea, es algo realmente satisfactorio. Esos son como, digamos, las victorias privadas que se queda uno en el corazón y que eso no te lo quita nadie porque es tuyo, tú lo viviste. Eso es lo que te puede dar el servicio público y realmente aquí también, digamos, pude darme cuenta de que compaginé dos cosas.
Una, la empatía, la sencillez, el cuidado con el que debes tratar a las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? Que fueron víctimas. Y por otro lado, la templanza, ¿sí? Con la que debes actuar, la cautela, la templanza, la determinación para quien transgrede. ¿Me explico? Y algo que me han preguntado mucho, ¿cómo le ha hecho? Me han dicho, ¿cómo le ha hecho para no odiar, para no amargarse de ver tantas cosas en el ámbito penal? Y algo que siempre he comentado y que desde siempre hice es separar la conducta del ser humano. ¿Qué es lo que reprochamos? Reprochamos la conducta que realiza una persona. Exacto. No a la persona en sí, no al ser humano, ¿sí? Porque entonces efectivamente, si no hubiese tenido la capacidad de hacer eso, pues imagínate, después de 28 años de servicio público en procuración de justicia, pues cómo estaría, ¿no? Pero al contrario, tú sigues viendo con amor a la persona. La consecuencia es por una conducta que realizó donde lesionó a otra persona. Entonces, esa forma de que yo dije, debo de tener esa dualidad, de tener esa empatía con las víctimas y la firmeza en actuar con quien transgredía. Y después me lo encuentro en la Biblia. Así es. Me lo encuentro en la Biblia cuando mencionan y los mando como ovejas en medio de lobos. En medio de lobos, ¿sí? Y sean Mateo. mansos como palomas y cautelosos como la serpiente, ¿no? Así es. Entonces, astutos como las serpientes y tiernos sí, como las palomas. Exacto. Yo los envío como ovejas en medio de lobos, exactamente. Y también la frase, ¿no? Que siempre nosotros repetimos, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Exactamente. Entonces, sí. Exactamente eso es, ¿verdad? Sí. Y cómo es, como personas que vamos evolucionando a través de la vida, nos damos cuenta de eso que nos acabas de decir. Qué tan importante es, pues. Porque yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, ves a una persona en condiciones, por ejemplo, de indigencia, ¿verdad? Y pensar que algún día esa persona fue tal vez muy deseado por su familia, muy cuidado, y por situaciones de la vida llegó a ese lugar, o la gente que está privada de su libertad. Así es. ¿Verdad? Sí. Que la verdad es que te pones a pensar, y anoche estaba precisamente platicando con una amiga y digo, a cualquiera nos puede pasar una situación y caer en algo que a lo mejor no ni por aquí nos pasaba. Así es, exactamente. Y entonces ahí, como dices tú, somos cautelosos, no debemos de juzgar. Y Dios nos dice, no podemos juzgar a la persona, Ajá, ¿verdad? Ajá. Pero sí podemos juzgar el acto. La conducta, que está mal, que es incorrecto. Pero la persona es amada por Dios. Exacto. Es amada es. y quiere rescatarla, sea lo que sea. Y pues eso es algo que como mujeres tenemos muchas oportunidades, ¿verdad? De hacer y de sensibilizar. ¿Y crees, tú qué crees o qué condiciones de la mujer crees que sean tan valiosas que nos puedan ayudar a hacer un mundo más justo? Tenemos una visión integral, Araceli. Tenemos una visión distinta que debe complementarse. Exacto. Con la de los hombres. Mira, para mí es fundamental la participación de la mujer en la toma de decisiones, en las distintas trincheras,
además de que somos la mitad de la población, que no nos pueden excluir, somos más del 50, incluso andamos oscilando entre el 52. 51%. Entonces, claro que tenemos que estar en la toma de decisiones, pero además, mira, por muchísimas generaciones, las mujeres hemos ido realizando multiroles. Hemos venido realizando roles de educadoras sin pizarrón. Hemos realizado roles de administradoras, de conciliadoras, de dar alimentos, de salud. Nos convertimos hasta a veces ya diagnosticamos, ¿no?, a nuestros hijos. Vamos generando muchos roles en nuestra vida por enseñanzas de generaciones en generaciones y que a veces nos quejamos porque realizamos esas multitareas, pero finalmente, Araceli, esa es nuestra fortaleza. Se ha convertido en una fortaleza para nosotras, porque efectivamente tenemos todos esos roles y aparte estamos estudiando alguna profesión. Imagínate nomás, imagínate una mujer con todos esos multiroles que ya los trae adaptados porque desde pequeña fue educada de esa manera. Ya estudió alguna profesión que eligió y además una mujer de fe. Dime si no va a ser valioso para la sociedad su aporte. Por supuesto que sí, porque tiene una visión, digamos, muy completa, muy integral. Y entonces en la toma de decisiones va a pensar en todo ello. Va a pensar en los hijos, va a pensar en los abuelos, en las personas de la tercera edad, va a pensar en todo, en la educación. Entonces es una visión muy integral desde mi punto de vista, que sí se tiene que valorar y que tiene que formar parte en la toma de decisiones y en todas las trincheras, porque tenemos mucho que aportarle a la sociedad. Las mujeres, si nos valoramos con todos nuestros saberes, ya no estamos para que nos pongan en un molde o quedarnos en un molde, sino para moldear el mundo. Por eso es importante que estemos ahí. Bueno, pues tenemos el ejemplo más hermoso de esta bella mujer que trajo al mundo, pues, a Dios, ¿verdad? Y que con su fortaleza, así es, con su templanza, con su fe, pensó que lo que Dios tenía para ella era algo grande, importante, y le dijo que sí, ¿verdad? Dijo y sí. me encanta porque lo que dices también, porque eso de la complementariedad, o sea, es decir, tú no eres una supermujer que pensaste que sola ibas a poder. Me encanta que digas, nunca he estado sola, ¿verdad? Así es, así Me es. encanta que digas, mi esposo y yo hemos superado muchas situaciones que a veces no han sido fáciles, Ajá, pero que ha salido adelante y que tienes muy claro que el rol del hombre con la mujer es algo muy importante también. Sí, que nos complementamos como seres humanos. Exacto. Pues nos complementamos y efectivamente tenemos una visión distinta, pero que se debe de complementar, no de dividir, sino de complementar, porque somos una sociedad. Y mira, ahorita que mencionaste a la Virgen María, dentro de este acercamiento que he tenido más ahora hacia la fe con Dios, hacia la palabra de Él, reflexionar sobre la Virgen María. Y cuando me quedé pensando, no solamente dijo sí, sino imagínate la bendición de haber tenido 9 meses a Jesús en su vientre, de haberlo amamantado, de haberlo cuidado, de que se le perdió como a veces se nos perdían a nosotros nuestros hijos, ¿no? Y que estábamos con todo el estrés que eso genera. Entonces dices tú, ella vivió todo lo que vivimos las mujeres. Y ella nos enseña cómo lo vivió, con total ternura, con
compasión, sí, con humildad. O sea, la verdad, para mí ha sido una gran enseñanza. Así que sí, bendita seas. Bendita seas. Sí, así es. ¿Y qué consejo tú les darías a una persona que tiene esos sueños, esos anhelos? Pues no sé, de ir por esos sueños que a veces se ven lejanos, ¿verdad? Como mujer de fe también. ¿Cómo ahora ha sido? Hay algo que también la verdad es que me gusta mucho de que tú has sabido también que hay etapas y que también hay que cerrar ciclos. Uh-huh. Entonces, ahora tu vida es muy diferente que hace 2 años, Sí. ¿verdad? Uh-huh. Y cómo eso te ha hecho una mujer fuerte, más valiente, pero más plena. Te has acercado, como dices tú, pues un tiempo tal vez por todas las ocupaciones no me podía acercar tanto a la iglesia, tanto al estudio, a la fe, a la oración. Sin embargo, ahora, pues estás viendo de otra manera, con toda esa riqueza, ¿verdad? Que Dios te ha permitido vivir las cosas de otra manera. Sí. Mira, te voy a platicar. Yo siempre he sentido a Dios muy cerca de mí, siempre. Siempre le he agradecido. Siempre lo mencioné incluso en foros, en capacitación, porque para mí era mi piedra angular, o sea, totalmente. Pero cuando ya no estoy en el servicio público, en una ocasión vine a misa aquí a Catedral, y cuando se terminó la misa, el padre mencionó que iban a iniciar unos talleres de oración para aprender a orar. Y yo me quedé así, me resonó eso, para aprender a orar. Y yo me quedé pensando, bueno, entonces a lo mejor yo ni siquiera sé orar, o será lo mismo rezar que orar. Entonces fue algo que dije, me despertó una curiosidad, dije yo. Entonces, a ver, y ya dijo que una persona iba a estar afuera al salir, al término de la misa, entregando unos trípticos para dar mayor información al respecto. Pues dije, ahí voy a ver si me acercaba a pedir el tríptico y pedir un poco más de información sobre eso. Y resulta que en eso veo que estaba sola la persona. La compañera estaba sola, con sus trípticos en la mano, volteando para todos. Nadie se le acercaba a pedirle un tríptico. Entonces me dio pena y doblemente dije, no, sí voy a ir por un tríptico, doblemente. Claro que es el llamado de Dios. Esa forma fue como me llamó. Llegué por el tríptico y inmediatamente Alma me dice, a ver, ¿me da su nombre, su número de teléfono? Va a empezar el martes. Ya me sorprendí yo un poquito, ¿no? Entonces, va a empezar el martes. Le voy a hacer una llamada para recordarle. La verdad, con gran entusiasmo, ¿eh? Con gran entusiasmo, y eso hizo así como un impacto en mí. Entonces, sí, le dije, está bien, llámame, ¿no? Y ya. Efectivamente me llamó. Efectivamente me llamó. Estaba yo en ese momento llevando una clase de una maestría. Cuando recibo la llamada pues ya entre despacito y ya le noto el mismo entusiasmo. Nos va a acompañar el próximo martes. Ya le dije, sí voy a ir, sí voy a ir. Yo dije, pues por curiosidad, porque me despertó, leí el tríptico y me pareció interesante. Voy a ir. Bueno, pues, ¿qué crees? Me encontré de frente con el amor de Dios, con la misericordia del Padre y con la sabiduría del Espíritu Santo. ¡Qué belleza! En esos talleres de oración. Hice mi primer taller en el 2023. Posteriormente no quise soltarme de su mano con lo que estaba aprendiendo. Resonó muy fuerte en mí unas palabras hermosas del padre Ignacio Larrañaga que dice, solo los amados aman. Y cuando amas, no puedes dejar de hacerlo. Y resonó mucho en mí, en mi vida, pero también en la vida de muchas personas que me tocó atender o casos que supe, que viví. Y dije, hay un total desconocimiento. No sabemos de qué manera nos ama Dios. Ay, sí. No sabemos.
y andamos buscando amor en Todas donde no, partes. en todas partes, en lo mundano, andamos buscando amor equivocado. Y entonces dije, híjole, me cimbró realmente. Y dije, y luego todavía en otro capítulo dice, si supieran cómo los ama Dios y si conocieran al Padre. No, Araceli. Dije, pues yo Te quiero desarmó. conocer, sí, yo quiero conocerlo más, yo quiero conocerlo más. Hice el segundo taller de oración y posteriormente algunas de las compañeras que estábamos en ese taller, iniciamos un círculo de oración Excelente. en el 2024, en agosto, y luego fui invitada por Alma Herrera, mi guía, fui invitada por Alma para iniciar en la escuela del taller de oración y vida. Entonces actualmente estoy en el taller, en la escuela de oración y vida. Este 2025 lo iniciamos. Y la verdad he encontrado en la Biblia, en la palabra de Dios, toda la sabiduría que a lo mejor en golpes en la vida fui aprendiendo y que después me lo encuentro todo ahí. Dije, qué bárbaro. Y es una prueba más que el Espíritu Santo estaba latiendo ahí en ti. Porque nuestra iglesia, que es tan sabia por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos va dirigiendo, Sí. nos va dirigiendo. Y el Espíritu mismo que vive en nosotros, por el sacramento del bautismo, nos va como soplando eso. Y cuando tú bien dices, y luego que me lo encuentro en la Biblia, y yo decía, pues esto yo creo que ya lo sabía de alguna manera, ¿verdad? Entonces es el Espíritu que sopla en nosotros, es maravilloso. Exacto. Y este día tan grande, tan hermoso, que vivimos el cuerpo de Cristo, es día Corpus Christi hoy, por eso empezamos muy tarde, perdón. Pero es maravilloso, Dios está con nosotros, Dios está vivo y nos habla. Y qué hermoso que Él nos va revelando su amor de muchas formas. Así es. Por eso la palabra de Dios dice, o sea, Dios es para todos los hombres y Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad se las va a un corazón hambriento, Dios nunca lo va a dejar desprotegido, Dios nunca lo va a dejar sin alimento. Entonces, qué bonito y qué importante es abrirse a ese amor y ser dócil como te pasó a ti, ¿verdad? O sea, en ese momento a lo mejor le viste como una coincidencia, diosidencia, decimos nosotros, pero fue la forma en la que Dios, viendo tu necesidad, viendo tu corazón, dijo, ese es el momento. Sí, definitivamente sí. Así que hoy, pues aspiro a ser servidora, seguir sirviendo, porque eso es de vocación, lo traigo en mi ADN. Pero mi aspiración ahorita es ser servidora en los talleres de oración y vida. Qué bello. En la escuela. Entonces, si Dios así lo quiere, así será. Y no solamente eso, sino que también otras personas que te conocen y que tienen esas inquietudes de servir, ya tienes hasta una asociación. Sí, sí, iniciamos, que también te diré que todo Dios va obrando y nos va dando señales de lo que Él quiere. Así es. Y bueno, iniciamos efectivamente una asociación civil que se llama Caminos para Trascender. El objeto social es amplio, desde asistencial, desarrollo social, cultural y ecológico. Entonces, ahí hemos enfocado mucho, digamos, ese deseo de servir a nuestra comunidad. Estamos realizando muchas actividades realmente en todos los aspectos y haciendo alianzas estratégicas también para hacer un frente común Claro. y apoyar con más fuerza a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Creo que a eso nos debemos y eso es lo que quiere el Padre. Hay mucha necesidad, observo en la sociedad, de saberse amados. Y Dios ama inmensamente y la gente todo lo tenemos que saber, pues, Claro. ¿no? Y qué sentir. Sí, así es. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Que muy feliz de que nos hayas compartido en este tiempo todas esas experiencias y más feliz verte en este camino, porque ahora Muchas sí que gracias. más unidas. Pienso yo que Dios tiene sus soldaditos en todas partes
cuando yo te conocí hace ya más de 10 años que nos conocimos y que yo venía de otro mundo, del mundo de, pues donde yo trabajaba también. Venía precisamente en ese año yo me jubilo y te conozco y sé lo que haces y empiezo a conocer más a más personas, me doy cuenta que Dios tiene sus soldaditos estratégicamente Totalmente. colocados. Entonces, que a pesar de las situaciones que estamos viviendo, no nos imaginamos que hay un ejército en todos los ambientes de Dios, de gente que quiere hacer las cosas bien. Y es cierto, hay muchas cosas que se hacen incorrectamente, es cierto. Puede haber muchos problemas y puede haber personas que no hagan las cosas bien, pero también hay muchas personas que de corazón sirven, Sí, ¿verdad? sí, totalmente. Y luego lo más maravilloso es que, como dice el dicho, es un dicho, ¿no? Dios los hace y solitos se acomodan. Sí. Entonces eso es una realidad y es una alegría saber, ¿verdad? Que Dios está presente, que está vivo y que no solo eso, sino nos une en su amor. Exactamente. Ahorita me preguntabas qué mensaje les diría para las mujeres que tienen dudas de hacer sus sueños realidad. Sí. Creo que nunca se debe perder el propósito que tienes, lo que a ti, dentro de ti deseas, sueñas, quieres lograr. No hay que escuchar esas voces que te limiten y saber que no están solas. Siempre está Dios con nosotros, con nosotras, y la Virgen María va por delante abriendo senderos. Así que el éxito está asegurado. Así. Pues muy, muy bonito, muy bonita esta conclusión. Y sobre todo esa palabra, ¿verdad? El éxito, que para nosotros los creyentes es esa felicidad interior, es esa paz, es esa... La paz. Pues es esa garantía o lo que nosotros sentimos de esa satisfacción, ¿verdad? Que no te la paga nada. Nada. Ni nadie. Ni nadie. Ni un Ni puesto, nadie. ni dinero, ni cuestiones materiales. Es algo, como tú lo acabas de decir, tan interno, tan propio, tan que te hace ser feliz, ¿verdad? Así es. Entonces el éxito es eso, la felicidad de los hijos de Dios. El saber que, bueno, desafortunadamente ahorita estamos al borde tal vez de una guerra, que Dios quiera que no, ¿verdad? Pero estamos viéndolo. Pero saber que ese no es el fin, ¿verdad, Claudia? Así es. Saber que ese no es el fin, sí. Que Dios está con nosotros y que, la otra vez escuchaba esa frase, si las cosas no están bien, es porque todavía no es el fin. Y me encantó eso, pues, me encantó. Y además tenemos que tener claro el hágase la voluntad de Dios. Así es. Y que nos libre del mal. Así es. O sea, son palabras que el mismo Jesucristo nos enseñó con el Padre Nuestro. Exacto. Y no se nos debe de olvidar. Exacto. Pues muchas gracias. Al contrario. Una alegría haberte tenido aquí en este espacio. Y pues muchas gracias a todos por estar, por permanecer y compartan este programa que pues poco a poco vamos caminando y nos va enseñando las diferentes realidades de la mujer. Empezando pues por el gran ejemplo de nuestra madre. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias de verdad por invitarme. Gracias, fue algo maravilloso para mí. Ay, para mí también. Lo disfruté mucho. Gracias. Gracias, mamita María. Gracias.